vamos a hablar de audiovisual ahora, particularmente un nuevo documental uruguayo que se va a estrenar el 2 de mayo, que tuvo su avant premiere, pero que se va a estrenar en todas las salas en breves, la semana que viene en realidad. Estamos hablando de Salam y tenemos a su directora, estamos hablando de Agustina Wilat García, quien está aquí en los estudios. Primero que nada, Agustina, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por recibirme, es un placer estar acá. Por favor, el placer es nuestro. Y quería consultarte eso, teniendo en cuenta que se viene un nuevo estreno ya que tuvo su avant premiere hace muy poquito. ¿Cómo lo viviste? Porque fue un proceso extremadamente largo, muchísimos años, para llegar a realizarlo, con todas las condiciones económicas, de logística, etcétera, que tuvo este documental en particular. Antes de contarle a la gente de qué trata, ¿cómo lo viviste vos en la interna, el estreno, finalmente llegar? Y bueno, es como la culminación de un viaje y eso siempre trae como un montón de emociones encontradas, porque también es como un momento en el que tenés que hacer como un duelo de sacarlo de adentro tuyo y abrirlo y ya no te pertenece. Sí. Se da algo muy loco, que es que yo terminé el montaje cuando estaba al final de mi embarazo y hoy en día está cumpliendo un año mi hijo y está estrenándose la peli, así que en realidad como que coincide también con un momento muy particular de mi vida, así que lo vivo como con una emoción repartida y compartida en ese sentido. ¿Cómo lo viviste ese momento personalmente? Fuera de la Agustina directora, la Agustina mujer, que es madre, ¿cómo me imagino de pasar un montón de cosas? Y sí, bueno, es muy particular porque es como como un momento de realización, es como un antes y un después en mi vida. O sea, estrené mi primera película y tuve mi primer hijo, o sea, como que no sé si va a repetirse algo así. Claro. Que las cosas vengan tan juntas y además cosas tan importantes y hermosas, o sea, un hijo ni que hablar. Ni que hablar, qué cosa impresionante, no sabía ese dato, realmente interesantísimo. Y al mismo tiempo es tu ópera prima, digamos, que es un documental, si se quiere, bastante difícil. O sea, el primer desafío, tu primera experiencia, ya logísticamente es complicado. Estamos hablando de que es un lugar en el Sahara, un territorio, digamos, que fue cedido a este grupo de personas y que al mismo tiempo ese origen de cómo les ceden ese territorio es muy sangriento, es muy difícil. ¿Cómo es que llegás a ese lugar en particular? Sí, es muy particular y creo que para una primera experiencia de un documental es complejo. Creo que igual se dio así y agradezco que haya sido de esta forma. Creo que también por esa complejidad fueron tantos años, 7 años de sostener este proyecto, de viajar 2 veces allá en 2017 y 2019. Pero yendo al origen, todo nace con un encuentro y un intercambio entre escuelas de cine. En el 2016 viene el director de la Escuela de Formación Audiovisual de los Campamentos a dar charlas aquí en las diferentes escuelas de cine. Y cuando pasó por la ECU, ahí fue que un par de personas quedaron como muy entusiasmados y con ganas de colaborar. Y ahí fue que surgió, tuvo origen el proyecto. Primero que nada un intercambio académico y luego la idea de hacer la película. Es saharaui, ¿no? Saharaui, sí, son los campamentos de refugiados saharauis, sí. Que es un territorio cedido por Argelia, ¿no? Exacto. Que se lo ceden ahí y están establecidos allí. Leí por ahí en la información que tenía que te cambió incluso, o sea, el hecho de viajar a ese lugar, te cambia como directora, obviamente, pero te cambia incluso como persona. ¿Qué fue lo que viste y sobre todo cuál era tu sensación antes de ir y con lo que te encontraste? Bueno, al principio antes de ir, como que fuimos con una idea de una posible película a filmar que, claro, al llegar allá, nada que ver porque la realidad es otra, es mucho más compleja, te interpela a cada instante. La primera vez que fui, algo que seguro me cambió fue el vínculo con el agua, porque claro, ahí, o sea, tenés un depósito que es como un sachet gigante de 1000 litros, que es lo que hay para todo el mes, para toda la familia que nos recibe, todos nosotros, que primero éramos 3, después fuimos 5, y además los cooperantes internacionales que van y vienen, y inclusive las familias vecinas, porque ahí es una sociedad de puertas abiertas donde las casas son como siempre están abiertas a recibir a las personas que llegan. Entonces creo que lo primero fue eso, el vínculo con el agua fue el primer shock. Además todavía no habíamos pasado toda la cuestión de la sequía acá. Claro. Y creo que nunca más pude como ver el agua y el uso del agua de la misma forma. Otra de las cosas creo que es también el vínculo con otra cultura y creer que sabemos y no dar por sentado lo que sabemos.
El sentido común creo que cambia también de cultura a cultura y que está bueno ir con la escucha abierta y respetar cosas que a veces son cosas que a nosotros no se nos ocurren, pero hay algo, por ejemplo, muy loco que es tú no te puedes cruzar entre dos personas que están hablando. Si alguien viene y se cruza entre nosotros, está como muy mal visto. Entonces las personas cuando están en una ronda se paran y van caminando todo por detrás de las personas, nunca atraviesan una ronda para irse de una sala, por ejemplo. Mira. Cosas así que tenés que estar, yo creo que cuando viajás a una cultura diferente y distante tenés que estar como muy abierto a la escucha para poder respetar, sobre todo, las costumbres y las tradiciones. Sí, y al mismo tiempo la experiencia del viaje no es un viaje turístico que uno va a conocer una ciudad, que no intercambia con las personas que están allí, sino que más bien va a conocer algún aspecto de la ciudad que le interese. En este caso hay de por sí una relación que se genera entre las personas que definitivamente uno tiene que cumplir esas reglas culturales porque si no, no puede avanzar. En definitiva. Totalmente, y eso es lo que amo del cine y sobre todo el cine documental, esta oportunidad que te da de estar en un lugar distinto, un día, en una realidad distinta y tan por dentro, porque si tiene algo el documental es que podés profundizar con las personas sobre todo. Y nosotros lo que hicimos fue agarrarnos mucho de los cineastas, o sea, nuestros protagonistas son cineastas, entonces ahí ya hay un nexo, además de que ellos fueron colonia española, entonces muchos hablan español. No todos, el protagonista no tanto, pero teníamos muchas cosas en común. Entonces ya nos movía el mismo motor y eso creo que fue como algo que fue fundamental para establecer un vínculo de profundidad como el que establecimos. Y desde el punto de vista cinematográfico o de directora, ¿te impactó que en ese contexto de falencias de un montón de recursos que nosotros vemos habitualmente, que haya una escuela de cine? ¿Qué tanto te impactó y cómo te impactó ese punto particular? Y bueno, ese fue el punto de partida desde que estábamos acá en Uruguay, desde antes de ir por primera vez. O sea, saber que existía una escuela de cine y entender por qué el cine era tan importante. Y luego lo entendimos mejor y es porque ellos vienen de una cultura y una tradición oral. Vienen del verso, la canción y la poesía como forma de transmisión de cultura. Y hoy en día están queriendo transmitir que el audiovisual es lo que hoy en día el mundo toma como el mensaje, entonces que ellos tienen que ayornarse al mundo y por eso usan el cine. Y entonces es una forma de mantener viva la cultura y que no se pierdan el olvido, porque al ser unos refugiados que están en un conflicto que está latente hace 50 años, el cine es lo que les permite permanecer vivos y a su vez mostrarse hacia el exterior, porque si no es como que hay algo que está pasando, que es que la gente se está olvidando de que existen. Claro. ¿Y el concepto ese lo tenías dentro tuyo? Es decir, ¿lo tenías presente o no? ¿Y es algo que lo tenés presente ahora a raíz de este...? Yo creo que íbamos como con la idea de que era como el cine como un arma de lucha pacífica y creo que nos volvimos como con mucho más que eso. O sea, eso está, pero es mucho más. Claro. Desde el punto de vista de directora y teniendo en cuenta la realidad del documental es que se ve a las mujeres en determinados lugares y a los hombres en otros y se nota esa diferencia. Desde el punto de vista tuyo, siendo directora y siendo mujer, ¿cómo fue ese intercambio con los hombres, en definitiva? Y si tuviste algún desafío o dificultad en ese sentido. No sentí mucha dificultad con los hombres en particular. Sí quisimos tener protagonistas mujeres y por una cosa o por otra no se terminaba dando. Sí había una cuestión más retraída con las mujeres, pero también hubo un intercambio muy interesante y muy genuino que tuve sobre todo con una de ellas que participa de la escuela de cine, donde ella me interpeló también diciéndome que para ellas yo era una mujer que tenía que resignar mi feminidad y vestirme como hombre para poder tener éxito. Claro. Que para ellos yo había resignado mi feminidad y no me podía vestir como me quisiera vestir como mujer, como ellas se visten con sus melfas de todos colores y sus telas. Entonces, para ellos sentían que tenían cierta lástima por mí. Porque me decían que yo tenía que parecerme a los hombres y que tenía que actuar como hombre y que estaba fea y que me vestía como hombre. Y era muy loco porque en realidad a mí me dejó pensando de cómo como sociedad nos fuimos como teniendo que parecer todos un poco. Yo lo siento como una comodidad, lo siento como una ganancia, pero igual me lo cuestioné. O sea, como que tal vez estoy partiendo de una base donde yo ya tengo esto como adquirido y nunca me lo cuestiono. Entonces como que un poco me movió la estructura. Sí, y además nosotros tenemos como conceptos realizados y ellos tienen los suyos y quizá a veces chocan, no sé si es la palabra chocar, pero se contradicen o no terminan siendo similares.
Y, Claro, y y porque ahí es el cuando mío- uno se empieza a preguntar. Totalmente, y porque el mío es más válido que el de ella. Es totalmente, O sea, exactamente, no es. ese es el Entonces punto. creo que ahí estuvo bueno porque me interpeló y como que yo siempre fui igual como muy abierta a la escucha, pero quieras que no me movilizó y me hizo pensar y me sacó como de un lugar que tenía. Y creo que, no sé, yo ahora no puedo mirarlas y pensar, están en una situación de inferioridad. Están en una situación diferente que la que estoy yo y tienen elecciones diferentes a las que tengo yo. ¿Son mejores, son peores? Justo en la sociedad saharaui, creo que no. En otras sociedades del mundo sí puedo cuestionar, Claro. pero yo creo que nunca hay que juzgar 100% sin poder estar inmerso En y esa sin sociedad. conocer la Total. sociedad y la cultura, porque es muy difícil verlo con ojos externos, siempre, Absoluto. cualquier realidad. En este caso de esta película, eso fue algo que nos interpeló y que lo que optamos como en el documental y lo que opté yo desde mi rol de directora, desde el punto de vista, en esta construcción de lo que llamamos punto de vista en un documental, es que los que se cuenten a sí mismos sean ellos. O sea, yo no intervengo mucho, intervengo muy poco en la Sí. película. Entonces, ellos mismos, a través de su cine y lo que ellos hacen, se cuentan a sí mismos y a su realidad. Bien. Entonces, no soy yo diciendo qué es lo que está pasando, son ellos mostrándome y Ellos haciendo. mostrando. Y Excelente. entonces eso me parece que es lindo porque no es como esta cosa, te vengo a mostrar yo cómo es esto, no. Es como que a través de su cine vemos cómo ellos eligen contarse a sí mismos. Excelente. ¿Y cuentan respecto al origen de la formación de su escuela de cine? No, no es muy histórico, tiene que ver mucho con lo que están viviendo en el presente. Y en el presente están en el proceso de rodaje de un cortometraje, desde la preproducción, Sí. los vemos haciendo el storyboard, los vemos haciendo ensayos, pruebas de cámara. Luego en el medio se van a filmar y van a dar unos talleres con unos militares que están perdidos en un territorio que son como unas zonas que liberaron durante la guerra. Sí. Y en ese trayecto es muy divertido porque son un grupo de militares muy heterogéneos que son muy divertidos porque son como niños agarrando las cámaras y divirtiéndose y filmándose entre ellos y matándose de la risa. Y después volvemos a la postproducción del corto, entonces tenemos como la película tiene como una estructura de 3 actos y a su vez en el medio está marcado ese quiebre de estos actos por la poesía. Porque la poesía, como te contaba, que era como la encargada de transmitir la cultura, sigue siendo muy importante. Los poetas, de hecho, son como las personas más veneradas de toda la cultura. Entonces, la poesía tenía un rol muy importante y decidimos incorporar algunas poesías que a su vez nos hacían mucho sentido para la película. También sos montajista. Sí. Y te quería preguntar ese tema respecto a este documental. ¿Fue sencillo el hecho de montar la película? Porque me imagino que deben tener una cantidad de imágenes impresionantes y muy abundantes. Y el hecho de montar tiene mucho con lo seleccionar. Y qué poner y qué no poner. Y qué dejar afuera. Claro. Creo que fue más lo que dejamos afuera de lo que incluimos. La montajista es Magdalena Esquinca y la verdad que hizo un trabajo fascinante y fue como una gran apoyo y amiga durante todo este proceso. Sí. Empezamos en 2019, cortamos en 2020 por la pandemia, en el medio nos quedamos sin fondos y en un momento una amiga mía me dice, ¿qué te falta para terminar la película? Y le dije, montar. Y me dice, ¿y vos no sos montajista? Y se lo agradecí mucho hasta el día de hoy porque fue como la patadita empujón, que necesitabas. Y ahí yo hice una nueva propuesta de montaje y luego conseguimos más financiación y retomamos con Maggie y ahí fue como cuando llegamos a la película. Y realmente dejamos mucho por fuera, o sea, creo que, y además una particularidad es que hay mucho material que está en árabe. Entonces empezamos a editar a sordas, Claro, como quien dice, hasta que totalmente. pudimos traducir y mientras traducíamos nos dimos cuenta del personaje que teníamos y su riqueza. Yo creo que el protagonista terminó de aparecer en la sala de montaje porque empezamos a escuchar y a entender que era un filósofo y que era precioso lo que él decía. Sí. Así que bueno. Realmente espectacular. Repercusiones de la Van Premier, porque cuando muchos directores a veces quieren dar un mensaje, después aparecen otros, o aparece dentro de la repercusión lo que el director quería mostrar, pero también es lo rico, ¿no? de la libre interpretación de una obra, en este caso de un documental. ¿Cómo fue? Y fue hermoso, yo creo que todo lo que recibí han sido como cosas re lindas de cómo les movió a las personas ver algo así, los que les generó la curiosidad, muchos queriendo ir a... Porque no hablamos mucho del conflicto en sí, Claro. el conflicto está y está en cada imagen que ves, Sí. porque está.
Pero la gente fue a investigar, a leer, a entender qué era este pueblo, dónde estaban. Como que me parece que eso está bueno porque en algún punto no quisimos hacer una peli sobre el conflicto, pero sí quisimos colaborar en la medida en que se conozcan. Claro. Entonces eso creo que fue un objetivo que sentimos que se logró. ¿Y qué tanto sabían ustedes previo a iniciar este trabajo, las cosas que habían pasado, las cosas que habían sufrido y bueno, el contexto justamente del conflicto? Muy poco sabíamos, fue lo que supimos en esa charla de la Escuela de Cine. Yo había conocido a un chico que había venido de intercambio a trabajar acá antes, pero nada más, o sea, sabía que existía, pero nunca me había como metido a investigar sobre la historia, sobre el contexto, nada. O sea, realmente fue como a partir de la idea de la película que empezamos a investigar y a empaparnos. Fuimos conociendo en el proceso. Estrenan oficialmente el 2 de mayo. ¿Hay nervios? ¿Se siente un poquito de nervios respecto a que la Van Premier es una especie de estreno, pero es un estreno bastante seleccionado para determinadas personas? ¿Abrirlo al público realmente genera algún nervio en particular o no? No sé, creo que todavía no lo sentí. Seguramente el 1 de mayo voy a estar así como celebrando el Día de los Trabajadores y poniéndome nerviosa por dentro. Así que por ahora no llegué a sentirlos tanto. En el Avant Premiere obviamente los tuve. Ya van a llegar. Sí, totalmente. Y además con el pequeño de 2 años ahí. No, un año y lo cumple el domingo, así que creo que mi cabeza todavía está en este domingo. Sí. Ah, qué locura. No, por eso, te digo que terminé de montar y nació, voy a estrenar, cumple el año y estreno. Está bueno igual, porque eso te permite ir primero vayamos al cumpleaños, terminamos la piñata, soplamos la velita y después me preocupo por el estreno. Sí, totalmente. Agustina, muchísimas gracias por estos minutos. Va a estar en todas las... Está en Cinemateca, en Live, va a estar en Sala B y va a estar en Salas del Interior y está también en los circuitos de la Intendencia por los barrios, así que van a tener bastante oferta para ir a verla y les esperamos a todo el público. Muchísimas gracias por Muchas gracias.